Bienvenidos a una nueva edición llena de emoción de México Viejo de ayer. En esta ocasión nos sumergiremos en los momentos, anécdotas y recuerdos que dejaron marcada la historia de algunos de los centros nocturnos más célebres de la Ciudad de México, a través de distintas décadas. En esta entrega volveremos a revivir experiencias que permanecen como una huella profunda tanto en nuestras memorias como en el tejido histórico de la capital. La intención es reactivar tus recuerdos y, al mismo tiempo, invitarte a acompañarnos compartiendo tus propias vivencias. Prepárate para entrar de lleno en la nostalgia y para repasar, junto con nosotros, los instantes más significativos de aquellas épocas tan especiales. Acompáñanos en este viaje por el tiempo y por la memoria. Comenta cuál de los siguientes fue tu favorito. Iniciemos este recorrido por la historia de los centros nocturnos con el icónico Salón Tenampa, inaugurado en 1925 y ligado de manera esencial al universo del mariachi. Esta cantina fue testigo de las primeras presentaciones de grupos e intérpretes del género durante los años 20, desempeñando un papel clave en la creciente popularidad de esta música. En aquel entonces, Juan Indalecio Hernández Ibarra, dueño de una tienda cantina en Guadalajara, decidió aventurarse en la Ciudad de México con un establecimiento similar. Eligió un punto estratégico en la calle Honduras, cerca de la Plaza Garibaldi, al norte del centro histórico. En ese periodo, la plaza destacaba como un sitio de esparcimiento con un ambiente más libre, lejos de ciertas restricciones impuestas por oficinas gubernamentales o instituciones religiosas, pero al mismo tiempo ubicado en pleno corazón de la capital. Así, el Tenampa comenzó a ganar fama, al grado de convencer a Concho Andrade de presentarse con su grupo en ese nuevo espacio. Hernández replicó cuidadosamente el estilo y la instrumentación original usados por los mariachis tradicionales, procurando conservar la esencia auténtica del género. Concho Andrade tomó entonces la decisión de establecerse en la Ciudad de México, dejando atrás su origen en Cocula. Por su parte, Amalia Díaz, esposa de Hernández, atendía la cantina y servía un menú inspirado en platillos típicos de Jalisco, como la birria, acompañado del ponche de Granada. Desde sus inicios, el Salón Tenampa se mantuvo como uno de los lugares más populares, preservando el cariño por la música tradicional del mariachi y su identidad hasta nuestros días. En pleno corazón de la zona rosa, en la esquina de Génova y Hamburgo, destacó durante años el centro nocturno Passe Partout. A inicios de la década de 1980, este sitio se convirtió en escenario de presentaciones para distintos grupos musicales que estaban de moda y que venían siendo populares desde los años 60 hasta los 80. Antes de llamarse Passe Partout, el establecimiento era conocido como Can, y logró notoriedad gracias a una intensa promoción encabezada por el actor cómico El Loco Valdés, quien difundía su atractivo en televisión y radio desde 1967. Continuando en la misma zona, encontramos el Centro Nocturno 77, ubicado sobre la calle de Londres en la zona rosa, durante la segunda mitad de los años 70, justo en el espacio que hoy ocupa el Cabaret Tito. A la derecha del 77 se encontraba una sucursal del Banco Serfín, hoy Santander, mientras que al cruzar la calle Niza se levantaba un edificio de oficinas que, lamentablemente, fue demolido tras los sismos de 1985. El Cabaret 77 se distinguió notablemente porque en su cartelera de espectáculos llegaron a presentarse las vedettes más famosas de los años 70. La zona rosa ganó reconocimiento por la presencia de cabarets, pero también por las boutiques y galerías que se establecieron a lo largo de los años. Esa reputación se mantuvo con el tiempo, consolidando a la zona rosa como un lugar emblemático y particular dentro de la ciudad. En la colonia Guerrero, en la intersección de Moctezuma con el eje de Guerrero, existió en los años 60 un cabaret muy representativo, tal como puede apreciarse en una fotografía tomada hacia finales de 1967. Se trataba del Cabaret Jardín, un establecimiento que gozó de gran popularidad en la zona y que se convirtió en referencia importante de la vida nocturna de aquellos años. Este cabaret, junto con otros similares que funcionaron en distintos barrios céntricos, se integró como parte esencial de la cultura nocturna de una capital que se consideraba moderna y vibrante. Sin embargo, todos los edificios de esa acera fueron demolidos pocos años después para dar paso a la ampliación del actual Eje 1 Poniente, marcando una transformación urbana que cambió la imagen de la ciudad. Aún así, estos centros nocturnos como el Cabaret Jardín dejaron una marca indeleble en la memoria de la vida nocturna de la Ciudad de México.
En esa misma época, el Teatro Folies Bergère fue un recinto teatral emblemático ubicado cerca de la Plaza Garibaldi, al norte del centro histórico. Desde su inauguración, el 15 de octubre de 1936, por el visionario empresario de carpas José Furstenberg, el teatro se consolidó como un referente de la revista de variedades, el género cómico y el teatro de carpas. Furstenberg, quien originalmente administraba una carpa llamada Salón Mayab, recibió la oportunidad de transformar el Teatro Garibaldi de la plaza homónima, invirtiendo en una remodelación significativa. El recinto fue rebautizado como Folies Bergère en homenaje al legendario espacio parisino Folies Bergère. Con el paso de los años, este teatro fue escenario de artistas destacados, incluyendo figuras como Cantinflas, Agustín Lara y Toña la Negra, quienes realizaron temporadas memorables en este prestigioso lugar. Ubicado en la calle de Libertad, en la colonia Guerrero, cerca del Cine Apolo, el Teatro Tívoli se recuerda como otro escenario importante del teatro de revista en la Ciudad de México. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1946, iniciando así una rica trayectoria dentro del entretenimiento nocturno. Y si se habla del centro nocturno más prestigioso de la historia mexicana, muchos colocan en ese sitio al Capri, que operaba dentro del querido Hotel Regis. Aunque el hotel ya acumulaba décadas de popularidad por sus baños de vapor, su cine e incluso una pista de hielo, fue en 1948 cuando abrió su legendario centro nocturno, el Capri. Con un ambiente más sereno y elegante, el Capri se convirtió en punto de reunión de intelectuales, periodistas y figuras de la farándula. Durante décadas, el Capri no fue únicamente un lugar de moda, logró permanecer como el sitio nocturno más importante por más de 40 años, más allá de tendencias pasajeras. Se afirma que la primera gran estrella en presentarse ahí fue Agustín Lara, mientras que la última, en una noche trágica antes de que el terremoto de 1985 devastara el Hotel Regis, fue la vedette Maram Maro. El Capri se transformó en un cabaret distinguido donde las vedettes alcanzaron el estatus de verdaderas estrellas, retando convenciones de una sociedad conservadora como la mexicana del siglo XX y elevando el erotismo al terreno del arte. El Waikiki, cabaret icónico de México, alcanzó tal popularidad que llegó a ser considerado la casa de todos. Estaba en la primera cuadra de Paseo de la Reforma, cerca del Caballito, y funcionó entre 1935 y 1955. En la actualidad, el sitio está ocupado por un hotel. Este lugar acogedor y accesible se distinguió por recibir a todas las clases sociales, tanto mexicanos como visitantes extranjeros. El salón contaba con 190 mesas y una gran plantilla. Alrededor de 30 meseros, 10 ayudantes, 3 cantineros, 2 jefes de piso, una empleada de guardarropa y 6 guardias en la entrada, además de un maestro de ceremonias. Las rumberas, con trajes brillantes y escotados, convivían con los clientes, y el sitio se volvió legendario gracias al auge del mambo, que impulsó a las rumberas más famosas. Sus nombres brillaban en la marquesina y el Waikiki terminó siendo uno de los cabarets más representativos retratados en películas de la época de oro del cine mexicano. En la esquina de Gutiérrez Nájera 291, dentro de la pintoresca colonia obrera, se encuentra un lugar legendario para el baile y la celebración, el Barba Azul, considerado el último y más célebre cabaret de la zona. Fue inaugurado el 5 de mayo de 1950. Su fundador, un refugiado de la Guerra Civil Española que llegó a México, abrió diversos locales nocturnos, y el Barba Azul fue uno de ellos, instalado en la bulliciosa colonia obrera. Al inicio fue una cervecería modesta, pero rápidamente se adaptó a los cambios de la escena nocturna capitalina. Con el tiempo, se consolidó como uno de los centros nocturnos más inolvidables. Pese a críticas de sectores que lo veían como un desafío moral, llegó a emplear a 180 personas y a recibir más de 500 asistentes al mismo tiempo. En la era de rumberas y vedettes, se convirtió en el epicentro más icónico del entretenimiento en la obrera. Sorprendentemente, hoy el Barba Azul continúa operando en la misma colonia, cargando consigo una historia larga de fiesta y celebración. En el número 9 de la calle Atenas, en la colonia Juárez, junto a la Secretaría de Gobernación, floreció a finales de los años 30 un centro nocturno llamado El Patio. Este establecimiento contaba con balcones que ofrecían vistas privilegiadas del espectáculo, lo que lo hacía distintivo. La clientela, vestida con elegancia y atuendo de etiqueta, aportaba una atmósfera sofisticada y vibrante.
Por el patio desfilaron personalidades de la época de oro del cine mexicano, así como figuras relevantes de los años 60 y 70. Su etapa de mayor brillo se extendió especialmente en los años 80, periodo en el que incluso se realizaron ceremonias de entrega de los premios Ariel. Su marquesina, de tamaño imponente, se volvió símbolo del lugar, que además aceptaba reservaciones para eventos privados de empresarios destacados. Durante años fue escenario de artistas reconocidos, pero en 1994 cerró sus puertas, marcando el final de una era y dejando un legado importante para la historia del entretenimiento nocturno. En el número 32 de la calle Mina, en la colonia Guerrero, se levantó un cabaret legendario con un nombre muy evocador, King Kong. Este mítico antro alcanzó gran popularidad en la década de los 80. Ubicado más allá del Mercado 2 de Abril, ofrecía un ambiente selvático, aunque artificial, con sonidos de aves de fondo, ficheras perfumadas y atracciones singulares. El acceso estaba señalado por la presencia impactante de un gorila gigantesco, y se cree que el sitio abrió a finales de 1978. El King Kong se integró a la lista de centros nocturnos donde personalidades del espectáculo y escritores dejaron su huella. En la colonia Guerrero proliferaron cabarets de todo tipo. Algunos lujosos y otros accesibles, y todos ayudaron a construir la historia nocturna de esa zona. El King Kong, con su propuesta peculiar y sus rasgos inolvidables, se mantuvo como un ícono de la vida nocturna de la ciudad. El Marrakech, recordado por su famoso eslogan, se encontraba en la calle Florencia, en el corazón de la zona rosa, cerca del Ángel de la Independencia. Este complejo estaba integrado por 4 salones que funcionaban al mismo tiempo como sala de conciertos, salón de baile y discoteca: Casablanca, La Madelon, Morocco y Valentinos. Fue un escenario donde grandes figuras de la televisión y personajes como Nelson Ned o el Loco Valdés hallaron una opción atractiva para presentarse. Además, Marrakech ofrecía un espectáculo alternativo inspirado en el popular programa La Carabina de Ambrosio, adaptando su humor a un público de cabaret que prefería un entorno más refinado. Ese enfoque mixto de entretenimiento daba una experiencia única en un mismo lugar, convirtiendo a Marrakech en un epicentro vibrante y multifacético dentro de la zona rosa. En una ciudad tan extensa como la nuestra han existido sitios míticos que marcaron el disfrute de generaciones enteras. Uno de esos espacios fue Rocotitlán, un foro mexicano que nació en 1985 gracias a la visión de Sergio y Fernando Arau, integrantes de la banda Botellita de Jerez, en la Ciudad de México. Conocido cariñosamente como el lugar del rock, fue un refugio para grupos alternativos que no tenían otros espacios donde tocar, y también se convirtió en un centro de recreación y encuentro juvenil. Su inauguración ocurrió en la víspera del sismo del 19 de septiembre de 1985, en un momento intenso para el rock en español. Originalmente ubicado en Avenida Insurgentes, el foro tenía un mural distintivo que retrataba a los rockeros más asiduos. Fue creado por el artista Gerardo Montaño, quien además organizaba bandas y diseñaba carteles y calendarios. En 1989, Tony Méndez rescató Rocotitlán y lo trasladó a la colonia Nápoles, donde se consolidó su leyenda. Más tarde, en 2001, se mudó a la zona de Miramontes, y en esa etapa, con el apoyo de Jorge Pantoja, se transformó en un tesoro cultural. No solo ofrecía música, sino también discos, películas, libros, revistas, fanzines, ropa, pinturas, fotografías y carteles. Así, dejó de ser únicamente un foro para convertirse en un epicentro cultural que trascendía lo musical. Estos lugares nocturnos de variedades han quedado grabados en la memoria de quienes vivieron esas décadas. Con el paso del tiempo, algunos desaparecieron, mientras otros resisten y siguen siendo testigos de varias generaciones. Aunque se transformen y cambien, algo de su esencia permanece. Para descubrir qué ocurrió con estos sitios, tanto los que siguen funcionando como los que ya no existen, te invitamos a seguir explorando nuestro contenido y, de manera natural, suscribirte al canal México Viejo, donde continuaremos contando historias y mostrando transformaciones de estos espacios entrañables. Si te interesa el antes y después de los centros nocturnos más emblemáticos, suscribirte a México Viejo te mantendrá al tanto de relatos, cambios urbanos y memorias que siguen vivas en la ciudad. Con esto concluimos nuestro recorrido por varios centros nocturnos que se volvieron parte esencial de la tradición capitalina.
Pronto nos adentraremos en más recuerdos y en fechas que dejaron huella profunda en la historia de nuestra grandiosa Ciudad de México, influyendo en la manera en que vivimos y entendemos su vida cultural. Si disfrutaste este video, te invitamos a mostrar tu apoyo con un pulgar arriba, activar la campanita y mantenerte pendiente de nuevas entregas. Agradecemos sinceramente tu compañía en esta edición de México Viejo de ayer. Nos reencontramos en la próxima emisión. Hasta pronto.